nos agrada mucho que esté hoy con nosotros. Así que, bienvenido Luis. Adelante. Bueno, como Daniel me quiere mucho, es muy generoso en la presentación. Yo en realidad no quería hablar de mí, sino decirles que me entró cierto miedito. Y ustedes van a decir, pero como lo charlatán que es Luis, pánico escénico. Lo que pasa que hay una expresión que usa la gente que trabaja en marketing que dice, no hay mejor oportunidad, ¿no? Que una primera impresión, ¿no? O sea, y es más, dicen, no hay una segunda oportunidad que mejore una primera buena impresión. Entonces, en realidad, me siento presionado, porque aparte de las caras que veo acá, las que no veo, es capaz que es la primera oportunidad que se conectan al canal de Reducto. Entonces, la responsabilidad es mucho más que la de lanzar un producto. La responsabilidad es mucho más que la de presentar un servicio. Me siento responsable frente a Héctor y Nazaret y su familia porque es la primera vez que llegan acá y en realidad yo enseño en mis clases que la primera vez hay que impactar. Entonces yo les voy a pedir no solo que me tengan misericordia, sino que piensen que yo soy un mensajero que es capaz, que mete la pata reiteradas veces en lo que voy a decir, pero lo que me anima, ¿no? Y eso da un poco el nombre al título, lo que me anima es que el discurso de lo que yo diga no necesariamente tiene que ver con lo que la palabra de Dios siempre dice. Yo trataré de ceñirme a la palabra de Dios, pero cuando hago comentarios de interpretación personal, les pido a ustedes que sigan el consejo del apóstol Pablo, examínenlo todo y retengan lo bueno. Y con esto de discurso yo quería contar una anécdota personal. Bueno, Daniel dijo que yo había tenido algunas responsabilidades de gobierno. En realidad fui a dar unos talleres a Colombia por el Instituto Haggai y los colombianos que son expertos en marketing agarraron un currículum mío. Yo mandé una versión 6 carillas, una versión 3 carillas y una versión 1 carilla para poner en la carpeta. Bueno, ellos en la carpeta, como son muy buenos en marketing, obviamente que no iban a mentir porque son cristianos y porque es un instituto serio, pusieron que yo había trabajado con cargos de confianza, siendo director del INJU del gobierno de Sanguinetti, siendo asesor de 3 ministros de salud pública en el gobierno de Jorge Valle y siendo director del sistema de responsabilidad penal adolescente en el gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces se levanta un participante del seminario desde el fondo y dice, profe, entonces usted viene escapado, porque acá en Colombia nadie trabaja para 3 presidentes y vive para contarlo. Digo esto con respecto a la posibilidad que hay de separar el discurso del contenido. ¿Y por qué digo esto? Porque una cosa es dar una charla o defender una ponencia como sindicalista afiliado a la UNRWA, que lo fui, como delegado de clase del Liceo 21 en el año 73, que lo fui, como militante gremial de la Facultad de Ciencias de la Educación, que también lo fui, y otra cosa es hablar de lo que vamos a hablar hoy de mañana. Porque lo que tiene que ver la palabra de Dios cuando uno la abre, está comprometiendo el bienestar integral de quien escucha lo que nosotros podamos decir de la palabra de Dios y de quien aprovecha, se apropia, aplica o desecha la palabra de Dios. Muchas veces, cuando uno dice, alguien rechazó el mensaje, yo pregunto, ¿rechazó el mensaje de la palabra o rechazó lo que yo dije? ¿Rechazó mi perspectiva y mi énfasis o rechazó lo que la palabra de Dios expresa? Y para eso, en esta mañana yo les quería invitar a leer una parte del discurso que para mí es el discurso magistral que encuentro en la palabra de Dios. Hay muchos discursos que está en Hechos 17, mientras ustedes buscan Hechos 17, porque sé que muchos tienen Biblia. Voy a tomar un sorbito de agua. Y les iba a invitar, ¿por qué
escogí este título? Porque vamos a invertir más minutos en ver lo que pasa antes del discurso de Pablo que el discurso propiamente dicho. El discurso es una obra maestra del plan de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios, y casi que es como un ensayo, un mini ensayo de teología. Pero miren todo lo que pasa antes de que Pablo dé el discurso. Por eso preferí titular El discurso puede esperar. ¿Por qué? Porque dice Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma, voy a leer la Nueva Versión Internacional, aunque también tengo la Reina Valera del 60, para alternativamente aclarar algún aspecto leyendo las dos traducciones. Dice que Pablo estaba en Atenas y le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Quería hacer una pausa acá, porque cuando dice quería saber qué significan, en el versículo 20, nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. En Reina Valera, la otra traducción dice, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. O sea, la gente le pide explicación a Pablo de lo que estaba diciendo porque sonaba extraño y porque era novedoso o era diferente de lo que en ese momento pasaba. Entonces seguimos con el versículo 21. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Y el versículo 22, que del 22 en adelante vamos a comentarlo unos minutos más adelante, dice, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra y recién ahí empezó a hablar. Y yo por mucho tiempo pensé que lo importante de este episodio era el discurso. Y por mucho tiempo me perdí la oportunidad de ver todo lo que pasa antes. ¿Y qué puedo sacar de enseñanza para mi vida lo que pasa antes? Entonces yo saco, digamos así, tomo nota y saco alguna conclusión. Pablo era más sabio que Luis Noya, Pablo era más sabio que Elena Gutiérrez, perdón Elena, cantás muy lindo, pero Pablo era más sabio que vos. Pablo era más sabio que Rosana Las, divina en el teclado Rosana, pero Pablo era más culto y tenía más academia encima. Pero ¿qué pasa? ¿Arrancó con el discurso? No. ¿En qué invirtió el tiempo? O sea, ¿qué hizo antes, ¿no?, del discurso? Y yo tomo nota de lo siguiente. Primero, se conmovió, le dolió en el alma, dice en otra traducción, la del 60, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estaba llena de ídolos, la ciudad de Atenas. O sea, se tomó tiempo para conocer la ciudad. ¿Pero qué más? Dice que discutía en las sinagogas con los judíos y con los griegos y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. O sea, tomó tiempo para dialogar, para conocer el sentir de la plaza, que podríamos decir los que no curtían parroquia, diríamos hoy en lenguaje juvenil, hablaba en la plaza con los que no curtían parroquia y hablaba en la sinagoga con los religiosos. Invirtió tiempo para saber en qué estaba la gente, pero dice algo más, dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. ¿Qué pasa? Alguna de las cosas que Pablo va a decir después en el discurso tiene que ver
con la filosofía de los epicúreos y de los estoicos. Los epicúreos eran seguidores de Epicuro y decían que no había nada más importante en la vida que la felicidad, el placer y pasar la bomba. Los que tienen juventud acumulada, como Pablo y Raquel, que son de los jóvenes que más juventud tienen, se acordarán de un comercial que decía la epicuria y alguien golpeando. La epicuria era una fábrica de pastas para pasar la bomba los domingos o los jueves comiendo rico y abundante, ¿no? El nombre de la epicuria viene de estos epicúreos que decían que lo que importaba en la vida y daba la felicidad era la farra. Casi se me escapa otra palabra que usan más frecuentemente, ¿no? Estar on fire, dirían, ¿no? Y el agite. Pero ¿qué pasa con los estoicos? Los estoicos seguían a Zenón y los estoicos estaban en las antípodas de los epicúreos. ¿Y a qué les suena estoico? Lázaro esperó, ¿no? Esperó estoicamente que saliera de la tienda Carolina. ¿Qué quiere decir estoicamente? Que ya miraba el reloj, no sabía qué mirar en el shopping y Carolina seguía de compras y Lázaro la estaba esperando estoicamente. ¿Qué? Enzo, Lázaro. Ay, le dije Lázaro a Enzo, perdón Enzo. Lo bauticé a Enzo, por favor. Menos mal que el único esposo de Carolina es Enzo y la fe de rata salió bien. Entonces, ¿qué quiere decir estoico? Que uno cumple con el deber de, ¿no? Enzo cumpliendo con el deber de buen esposo de esperar a la demorada Carolina. Estoicamente esperé el ómnibus y me ensopé porque llovía. Estoicamente. ¿Por qué? Porque los estoicos decían que para ser feliz lo que importaba era la austeridad, el cumplimiento del deber, ¿no? Y el servicio y la austeridad y nada de goces mundanos. Y en realidad a eso va a aludir después también Pablo en el discurso cuando habla de que es lo que realmente Dios le propone y el Dios que Pablo va a predicar a los atenienses. Y entonces luego dice que ellos le preguntan qué querrá decir este charlatán, parece predicador de dioses ajenos. Decían esto ¿por qué? Porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Y entre los griegos la resurrección no era aceptada, ¿no? En realidad no existía, para algunos de corrientes filosóficas el alma era inmortal, pero nunca había una resurrección y Pablo se atrevía a hablar de la resurrección en las plazas, en las sinagogas y con la gente. Entonces, por eso dice que nos viene usted con ideas que suenan extrañas y queremos saber qué significa. Y esto de que todos los atenienses eran curiosos, ¿no? Que dice que pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades, tiene cierta similitud con las redes sociales de hoy en día, que es saber quién da la noticia primero y qué es lo nuevo que apareció en las redes, en Twitter, en Instagram o en Facebook. Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene para la gente estar al día? Bueno, los atenienses tenían esa característica de ser curiosos. Pero todo esto lo hizo Pablo invirtiendo tiempo antes del discurso. Todo esto lo hizo Pablo siendo más inteligente que cualquiera de nosotros y teniendo más formación y teniendo una comunión íntima con Dios y arriesgando su pellejo en momentos en que el imperio romano dominaba y más bien que a los que desestabilizaban el poder del momento los reprimía. Bueno, Pablo era un tipo valiente y sabio que invirtió tiempo antes del discurso para conocer la gente, para conocer la realidad antes de hablar. Muchas veces nosotros pensamos que, a mí me ha pasado, capaz que a ustedes no, pero yo estoy haciéndome una autocrítica acá, ¿qué tengo yo para decir? Y en realidad deberíamos invertir, como dicen los abogados, la carga de la prueba es qué tengo que escuchar del otro, conocer al otro, empatizar al otro, tomarme tiempo de saber la otra persona esté en la plaza o esté en la sinagoga
qué situación está viviendo para adecuar mi perspectiva de la importancia y la trascendencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, para invitar a otro a tomar la opción de que Dios esté presente en su vida. Y Pablo capitaliza, cuando empieza el discurso, todo lo que dicen estos versículos previos, que creo que más que un prólogo nos dan una enseñanza en sí mismo, porque no solo es el prólogo del discurso, sino que es el desafío a ver si nosotros invertimos tiempo en la plaza, en las sinagogas del siglo XXI, ¿no? Con la vecina, con el compañero de facultad, con el compañero del taller, con el compañero del lavadero, con el compañero de la fábrica. Y pila de cosas de las que dice Pablo, las fundamenta y las realiza a partir de esa inversión de tiempo en la gente. Arranca el versículo 22 diciendo: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido, ¿no? En realidad, en la Reina Valera dice al Dios no conocido. Más allá de este matiz en las traducciones, los atenienses tenían un altar ante la eventualidad de que hubiera un Dios no conocido. Estuve leyendo algunos comentaristas de la historia, digamos así, de la época del Nuevo Testamento, y en un comentario del contexto de cada versículo del Nuevo Testamento que me resulta fascinante, dice que había habido, mucho antes de Pablo, una plaga para la cual le habían rezado a todos los dioses, es un historiador que plantea esto, y ningún dios había sido funcional a curar la plaga. Yo me quedé pensando en nuestra, digamos así, contemporánea pandemia, ¿no? Había habido una peste, dice. Yo en realidad plaga es una palabra mía. El libro que leí decía que había una peste, había habido antes en Atenas, y como ningún dios funcionó, esto como decir, fuimos a que nos antiguaran, ¿no? Entonces fuimos a Yemanjá y fuimos a la Gruta de Lourdes y no nos funcionó nadie. Bueno, los griegos habían hecho, por las dudas, que el enojado que hubiera mandado esa peste fuera otro dios, habían hecho este altar del dios no conocido, ¿no? Entonces, después Pablo tiene mi WhatsApp, si alguien quisiera saber autor y título de este libraco gordo, que es el análisis contemporáneo histórico de cada versículo del Nuevo Testamento, se los recomiendo que lo ubiquen porque es muy rico. Entonces esto sigue diciendo después de ese altar al Dios no conocido, que también, entre paréntesis, remarco, estuvo caminando por la calle, ¿no? Hay un predicador que fue muy destacado acá en Uruguay y también muy criticado, un predicador que se llamaba Emilio Castro, que en épocas previas al gobierno cívico-militar tomó relevancia porque estaba en programas de televisión y se llenaban la iglesia en la que él predicaba porque sus mensajes estaban muy, digamos, vinculados con la realidad de la época, que era el pastor Emilio Castro, que decía, uno debe predicar la Biblia, debe predicar con la Biblia en una mano y el diario en la otra, ¿no? Y yo creo que en realidad no es novedoso esto que decía Emilio Castro, lo que pasa es que había tenido el discernimiento de darse cuenta que era lo que estaba haciendo Pablo, ¿no? Estaba predicando con lo que Dios le había revelado, con lo que había leído del Antiguo Testamento, pero como no existía el Gallito Luis, ni el País de los Domingos, ni el Observador, y no había portales en nuestro celular, ¿qué hacía Pablo? Y trillaba, caminaba a la calle, caminaba a la ciudad, veía el altar, iba a la plaza, iba a la sinagoga, y entonces en ese sentido cita y se basa en lo de al Dios no conocido. Y otra cosa que hace es, observo que ustedes son sumamente religiosos. A él lo llevaron al Areópago, pero él pidió ir al Areópago. No, lo llevaron al Areópago. Lo invitaron a venir al Areópago, que eran donde estaban, digamos así, los guardas, los custodias
¿no?, de la religión oficial, de la cultura oficial y de la sabiduría oficial. ¿Y por qué lo llevaron? Y porque él en realidad, él no hizo un pedido de audiencia, no pidió la cadena de televisión. No, en realidad lo que hizo fue hablar con la gente, caminar la ciudad. Entonces cuando lo llevaron, otra de las cosas que hace, que es fantástica, es empieza con una manera amable y respetuosa, pero no suscribiendo las doctrinas erróneas de la época. ¿Por qué? Porque dice, observo que sois muy religiosos. O sea, el ser religiosos era decirle a quienes estaban en el Areópago, ¿no? Areópago era un lugar que antes estaba como el gobierno civil, antes de la época de Pablo, y en la época de Pablo había quedado más para lo teológico, para lo religioso y para lo ético y moral, ¿no? O sea, no era la Suprema Corte de Justicia, no era la Asamblea General, era como si fuera, porque este es un Uruguay laico, no tenemos un ámbito religioso plural, era una mezcla de, no sé, de Ateneo y Paraninfo la universidad, el Areópago. Su nombre viene de Ares, que es el dios griego del trueno y la guerra, que el mismo dios para los romanos era Marte. Pero más allá del nombre del Areópago, ¿cuál era la función del Areópago? Velar por la religión oficial. Y ahí Pablo, ¿entra tirando piedras? No, entra diciendo, ¿saben que observé que son muy religiosos? Como diciendo, está bien esto de ustedes de seguir la religión, pero no firmó el politeísmo ni la superstición de ellos. Y después todavía dice, caminando, ¿no?, trillando la calle, veo que tienen un altar para el Dios conocido. De ese les vengo a hablar. Eso es un ejemplo así, súper, digamos así, explícito de empatía, ¿no? ¿No le ven cierto parecido a cuando Jesús estaba en el pozo y vino la mujer a sacar agua? ¿No me das agua? Estaba rompiendo dos paradigmas. Le estaba hablando a una mujer a la hora que no debía estar con una mujer y a una samaritana. ¿Y qué le empezó diciendo? ¿Tú tienes 5 maridos? No, dame agua. ¿Por qué? Porque buscó el vínculo, buscó la empatía, buscó la sintonía. Todo eso ante el discurso. Porque en realidad lo que hizo antes no tiene nada que ver con la pieza oratoria magistral. Y cuando arranca tendiendo puentes. No arranca dinamitando puentes diciendo, estás equivocada, yo vengo a decirte la verdad, te vengo a sacar la venda de los ojos. No. ¿Saben que me he dado cuenta que son muy religiosos ustedes? Es más, vi que tienen un altar. ¿Tá? Entonces, todo eso antes del discurso. ¿Cuántas veces yo me apuré a hablarle a un compañero de facultad o a un compañero de Ford o de Fábrica Nacional de Cerveza de en qué consistía mi fe antes de saber cómo estaba su familia, su pareja, su vida, ¿no? Sus finanzas o su cosmovisión del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice, ese Dios que ustedes adoran como algo desconocido es a quien yo os anuncio. En el versículo 24 empieza a describir la esencia de Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. En realidad, comienza hablando de un Dios creador. Voy a ser breve en esta parte del discurso porque cada párrafo da para una prédica distinta y más detallada, pero está primero desmitificando que Dios está en los templos, ¿no? Muchas veces alguien piensa que lo importante es decir a qué iglesia va, ¿no? En la Asociación Cristiana de Jóvenes, yo soy el delegado de la Asociación Cristiana de Jóvenes al Consejo de Iglesias Cristianas del Uruguay. Ninguno de los que está en el Consejo de Iglesias Cristianas del Uruguay sabe a qué iglesia voy yo. ¿Por qué? Porque yo oculté a qué iglesia voy. No me lo preguntaron y a mí no me parece pertinente decirlo. Porque en realidad yo prefiero ser iglesia que declarar a qué iglesia voy. ¿Ah? Entonces, en el Consejo de Iglesia Cristiana, la Asociación Cristiana de Jóvenes, hay católicos, hay judíos, hay agnósticos,
Hay evangélicos que se autodenominan evangélicos, hay que se autodenominan protestantes. Hay algunos en la lista de socios básicos que tienen una categoría que en este mundo de siglas, y miro a Elena porque es socia de la asociación que tiene a jóvenes, cuando piden ser miembro de la asamblea, ¿no? Ser socio básico, ponen SAE. ¿Saben lo que es SAE? Sin afiliación eclesial. Yo entiendo y coincido con ustedes, y de eso podemos hablar otro día, si esta no es mi última vez porque metí mucho la pata y no me invitan más, que obviamente la fe se vive en comunidad y que uno tiene que tener una comunidad de fe como tenemos acá, tenemos que tener una iglesia, tenemos que tener hermanos, tenemos que adorar juntos, tenemos que disfrutar las canciones, pero hay veces en que lo primero que hay que decir, que el templo es el ámbito y el marco en el que uno vive la fe. Pero cuando Daniel medio como que titubeó cuando me presentó si yo era miembro de esta iglesia o no, yo vine un día como llegaron hoy Héctor y Nazaret por primera vez porque me invitó Mercedes Sánchez de Las, ¿no? Y en realidad me considero y sigo siendo, y algunos dirán que se avergüenzan de mí, pero yo no me avergüenzo de ninguno de ustedes, sigo siendo parte de esta familia. Como sigo siendo parte de la familia de Espronceda, aunque ahora me toca ir el primer domingo de octubre a predicar a Espronceda, pero no voy todos los domingos. O sea, ¿qué le estaba diciendo Pablo? Los templos y lo que humanamente se construye para agradar a Dios no sustituye ni tiene el valor de lo que Dios nos plantea. ¿Y qué es lo que nos plantea Dios? Nos plantea esto de que, en versículo 27, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y yo pregunto, esto se escribió hace 21 siglos, pero el 3 de marzo de 1973, yo me di cuenta que esto era verdad, porque después de una reunión de jóvenes de acá, me fui caminando con Daniel hasta Amézaga y Rocha, y caminando de Amézaga y Rocha hasta Marcelino Sosa, casi Amézaga, no había nada parecido a una iglesia. Había un balcón de una casa vieja donde yo me apoyé para llorar y hacer mi primera oración a Dios. ¿Fue acá en el templo? ¿Fue acá en el patio? Cuando Miguel Estardar me pregunta, si viene Dios y te pregunta qué hiciste con Jesucristo, o si le has pedido perdón por tus pecados, o si le has recibido en tu corazón, ¿qué vas a responder? No fue ni acá, ni ahí, ni cuando me bauticé, porque el bautismo es un testimonio, fue en la calle. Y me lo acuerdo como algo absolutamente sobrenatural en que me saqué un peso de encima y sentí que Dios pasaba a ser una realidad en mi vida. ¿Y dónde estaba el templo? Y estaba a 9 cuadras de acá. ¿Y dónde estaba Daniel, que era mi amigo y mi hermano? Y había entrado a la casa a cenar, porque serían, no sé, 8:30 de la noche, ¿no? No creo que iría a tirar unos tiritos al aro de básquetbol que estaba en el depósito, donde después fue en la casa en la que vivieron Rosana y Pablo. Pero digo esto porque los templos a veces son sacralizados cuando en realidad el santo y el sabio y el omnipotente, que quiere lo mejor para nosotros, que es Dios, ya nos dio la alternativa de estar en comunión con Él por Jesucristo y no por un templo o por un altar. Por eso Pablo, en su discurso, incorpora lo que era significativo para la audiencia. Y como se me acaba el tiempo, quería avanzar un poquito más, porque dice que habla, otro ejemplo de lo que nos enseña Pablo, dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta frase, en Él vivimos, nos movemos y existimos, es de un poeta que se llamaba Epiménides, que era un poeta cretense que vivió 600 años antes de Cristo, y Pablo cita un poeta relevante para los griegos en el Areópago de Atenas para tirar puentes y decir, esto que ustedes lo tienen como una pieza maestra de la poesía o de la doctrina de vuestra religión, esto es el Dios del que yo les hablo.
En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y después dice, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, ya había citado a uno y ahora cita a otro, de Él somos descendientes o linaje suyo somos, dice en la versión del 60. En realidad esto era de un poeta de Sicilia que se llamaba Arato de Soli, que vivió entre el 300 y pico y el 200 y pico antes de Cristo. Se calcula que esto lo escribió en el 300 antes de Cristo. O sea, chicos, chicas, hay muy jóvenes acá. Todo lo que estudiamos y aprendemos, Dios nos lo puede pedir, recurrir, utilizar en el momento más adecuado para cumplir con nuestra misión de dar testimonio y de invitar a otros a recibir a Cristo. Porque en realidad, ¿dónde se estudia filosofía? En la facultad. Yo en el año 79 era miembro de esta iglesia y me anoté en el profesorado de filosofía del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, donde, en el mismo edificio donde al año siguiente empezó la Universidad Católica, ¿no? Era un instituto católico donde se estudiaba filosofía. Yo hice solo primer año porque después por problemas de horario de trabajo no pude seguir. ¿Y a qué iba a estudiar filosofía? A conocer, a adquirir información, conocimiento y otras perspectivas para ampliar mi cosmovisión de lo grande que es Dios y cómo cuanto uno más invierte en conocer a la gente y más invierte en conocimiento, más recursos tiene para empatizar y que nuestro mensaje sea significativo, impactante, relevante y lo sienta cercano a la otra persona. ¿Cuántas veces decimos de memoria, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti? Yo le doy gracias a Dios por la memoria que tengo y sé que Dios me va a pedir cuenta por la memoria que tengo, porque yo hay cosas que me acuerdo que las aprendí acá, de Jacobo Barzamián, de Arturo Roja, de Andrés Villarrubí, de Pablo Vázquez, de Daniel Las, de don Domingo Robaina, de Guillermo Goodson, de Manuel Vázquez, y me las acuerdo todavía, y como las aprendí, las puedo usar y pueden venir a mi memoria, no solo para no pecar, sino para estimular a otros a que vale la pena ser cristiano. Y cuando él cita a estos dos filósofos, o poetas, como alguno de vuestros poetas ha dicho, en realidad está tomando lo que la otra persona da por bueno, por válido, por excelente, por, digamos así, rigurosamente cierto, y lo incorpora sin abaratar el mensaje de la salvación y sin quitarle nada a la revelación de Dios. Entonces, en realidad, remata diciendo, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. En realidad me voy a saltear algunos versículos porque quería mirar los últimos dos. En el versículo 31, Él ha fijado un día en que juzgará el mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, refiriéndose a Jesucristo. De ellos ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Acá está directamente diciendo, no hay mérito humano que sustituya el sacrificio de Cristo. Si Dios sacrificó a su Hijo único, no lo hizo porque había otra alternativa. Era el último recurso de Dios para que nosotros nos reconciliáramos con Él. Es el plan de Dios. Si no, nadie sacrifica a su Hijo por alguien que no lo considera, como cuando somos incrédulos y Cristo no tiene vital importancia para nosotros. Pero yo quería que nos ubicáramos cada uno de los que estamos acá y los que están mirando o escuchando en su celular, en su notebook o en su tablet. En realidad el versículo 32 y el 34 denota las únicas dos categorías de personas que hay frente a este discurso magistral. El 32 dice, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión y ahí viene el versículo 34 que dice, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron, entre ellas Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más.
Todos nosotros, los que estamos aquí presencialmente y los que están por el ciberespacio, o nos ubicamos en el versículo 32 o nos ubicamos en el versículo 34. Frente a la palabra de Dios y al plan de Dios, ¿somos de los que nos burlamos? Porque como los griegos, por ejemplo los estoicos, como lo cité hace un rato, aceptaban la inmortalidad del alma, pero de la resurrección no hablamos. Y los otros ni siquiera la inmortalidad del alma, los epicúreos y los demás. Entonces la pregunta es, ¿nosotros somos de los que nos burlamos del Evangelio? Pienso que no, porque estamos acá. Si nos conectamos al canal de YouTube de Reducto, tampoco creo que nos burlemos del Evangelio. Pero ¿qué pasa? Están en el versículo 32, hay otro grupo, otro conjunto de personas que dice, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Y yo leí diferentes traducciones y dice que nos hable otra vez. En otra traducción dice otra ocasión, otro dice más adelante. Entonces yo pregunto, al que no le estoy viendo y me está escuchando por el ciberespacio de los que están acá, ¿estamos en la situación de postergar para otra vez, para otra ocasión, para más adelante? ¿Esa es nuestra postura? Porque el más adelante se computa como no. Hay un sabio francés que se llama Harvey Cox que dice, no decidir es decidir. Si alguien me está escuchando y yo no lo estoy viendo y piensa que más adelante, otra vez, en otra ocasión, y luego le está diciendo no a Dios, no a la iglesia de Reducto, no al circunstancial Luis que vino hoy domingo y había venido por última vez presencial en diciembre del 2019 y no sé si alguna vez vuelvo, pero sí a Dios le está diciendo que no, porque para Dios hay solo dos conjuntos de personas, los que le han dicho que no, porque el hasta luego es un no. Creo que todos los que están escuchando esto no están en la categoría de burlarse, pero qué bueno es que hoy de mañana alguien tome la decisión de sumarse a la situación que describe el versículo 34. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Y voy a hacer una acotación final. Dámaris, esta mujer, hay diferentes, digamos así, interpretaciones de qué hacía en el Areópago, porque las mujeres no tenían que estar en el Areópago. Entonces hay algunos comentaristas que dicen que la mujer debe haber escuchado a Pablo en la plaza, y cuando, ¿no? O en la sinagoga, y cuando la turba, ¿no? Los que polemizaban con él, vení que vamos a que los profes te pongan en línea, porque vos estás muy transgresor, vos estás subversivo, Pablo. Entonces lo agarraron, lo trajeron para el Areópago, y la mujer siguió a quienes llevaron a Pablo al Areópago porque estaba en la sinagoga o porque estaba en la plaza, porque no era en la cultura de la época, la mujer no tenía derecho a estar en el Areópago. ¿Y por qué digo esto? Porque no de casualidad la palabra de Dios dice que Dionisio, que era un miembro del Areópago, reconocido y con responsabilidades en el Areópago, y una mujer reconocieron, aceptaron el mensaje del Evangelio planteado por Pablo. Yo creo que lo que nos quiere decir la Biblia, que desde el más encumbrado al excluido del sistema, están todos en la misma situación de necesitar a Dios. El más encumbrado, no digo que Dionisio lo fuera, pero diríamos que estaba, en términos de investigación de mercado, estaba en el sector A1, ¿no? Era de los que estaba, ¿no? Nivel socioeconómico alto o medio alto, o intelectual alto y medio alto, y la mujer que vino de colada ahí, ¿no? Que en realidad no debería estar por la cultura de la época. El Evangelio es para todos. Y así como esa mujer, Dámaris, yo tengo la certeza de que cuando parta de acá voy a estar en el cielo con ella, también tengo la certeza que voy a estar con Dionisio, y tengo la certeza de que lo que Pablo dijo en su discurso es una apelación y digamos, un llamado a una autoevaluación de qué lado estoy. ¿Estoy en el versículo 32? ¿Entre los que se burlan? No, porque si estoy escuchando esto no me voy a burlar. Bárbaro, a lo sumo discreparé.
¿Estoy en los que más adelante le voy a dar un lugar a Dios en mi vida? ¿O estoy en los que hoy siento como Dionisio y como Dámaris que ese Dios que creó todo, que sostiene todo, el Dios omnipotente, omnipresente, ese Dios que es amor, que es misericordia, pero que también es justo y va a juzgar por qué? Va a juzgar por qué lugar le dimos a Jesucristo en nuestra vida. ¿Es el lugar de un personaje histórico? ¿Es el lugar de un maestro, de un profeta? ¿O es quien nos abre la comunión con Dios, nos reconcilia con Dios y nos da una vida plena y abundante luego de que Jesucristo pasa a ser parte de nuestra vida? Les invito que en esta mañana consideren, si aún no lo han hecho, la posibilidad de que Jesucristo sea parte de vuestras vidas, porque vale la pena ser cristiano. Que Dios les bendiga.